El lamento de la Llorona, pesadillas en la comunidad. En una pequeña comunidad a orillas de un inmenso río, 4 familias vivían en armonía. La familia Silva, la familia Martínez, la familia González y la familia Ramírez compartían este tranquilo rincón del mundo. La proximidad del río era un regalo, proporcionando pescado fresco y un lugar perfecto para que los niños y adolescentes se divirtieran. Sin embargo, las noches eran diferentes. La leyenda de la Llorona pesaba como una sombra sobre la región. La historia se remontaba a generaciones atrás, a una madre desconsolada que, según se decía, había ahogado a sus propios hijos y ahora vagaba eternamente en busca de su redención. A medida que el sol se ponía, los adolescentes de las 3 familias vecinas solían reunirse en las orillas del río. La noche les daba la sensación de libertad, lejos de la supervisión de los adultos. Reían, cantaban y disfrutaban de la compañía mutua, pero cada historia de terror que habían escuchado sobre la Llorona los atormentaba en silencio. Una cálida noche de verano, cuando la luna llena iluminaba las aguas del río, los adolescentes se aventuraron más cerca de la corriente. Los árboles susurraban historias antiguas, y los reflejos plateados del agua les daban un aspecto sobrenatural. Fue entonces cuando escucharon el llanto, un lamento agudo y doloroso que se elevó desde las profundidades del río. Miraron hacia las aguas oscuras y para su horror, vieron una figura vestida de blanco, con el cabello negro que caía en cascadas. La horrible figura con una descarnada cabeza de caballo lloraba inconsolablemente, y sus lágrimas caían al río como gotas de plata. Era la Llorona. Los adolescentes, paralizados por el miedo, observaron cómo la figura se acercaba lentamente, extendiendo sus brazos en busca de algo que no podían ver claramente. El pánico se apoderó de ellos, y en un acto instintivo, corrieron de vuelta hacia sus casas. Sus corazones latían con fuerza mientras el miedo se convertía en una sombra que los perseguiría en las noches por venir. La leyenda de la Llorona, que antes parecía distante, se había convertido en una aterradora realidad que los acechaba en las sombras de la noche. Después de ese encuentro aterrador con la Llorona, la vida en la pequeña comunidad nunca volvió a ser la misma. Los adolescentes estaban paralizados por el miedo, pero se negaban a hablar de lo que habían presenciado. Las noches se llenaron de tensión, y el río, que una vez había sido un lugar de diversión y alegría, se convirtió en un lugar de pesadillas. Las historias y susurros en torno a la Llorona se extendieron por la comunidad. Los padres comenzaron a notar que sus hijos tenían ojeras oscuras bajo los ojos debido a las noches sin dormir. Los jóvenes, asustados y abrumados, experimentaron pesadillas cada vez más intensas, en las que veían a la Llorona persiguiéndolos y sus lamentos llenaban sus mentes. A medida que pasaban los días, la tensión en la comunidad se hizo más intensa. Las familias se aislaron, incapaces de comunicarse entre sí, pues el temor los había dividido. Cada vez que un adolescente intentaba hablar sobre su experiencia, las palabras se atascaban en su garganta, como si una fuerza invisible los silenciara. La oscuridad de la noche se volvió insoportable para todos, y muchos comenzaron a cuestionar su cordura. Algunos creían que la Llorona había lanzado una maldición sobre ellos, mientras que otros pensaban que sus hijos estaban sufriendo simplemente debido al miedo colectivo. La desconfianza y el misterio llenaron el aire, y la comunidad vivió con la constante sensación de ser observada por un espíritu maligno. La experiencia dejó una comunidad al borde de la locura, incapaz de discernir si la Llorona era una entidad sobrenatural o una creación de su propia paranoia. La oscuridad de la noche y el río seguían siendo una fuente de temor constante, dejando la incertidumbre flotando sobre sus vidas. Creado por Caroline Nixaring.